Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy la doctora Dalia Chávez. Bienvenido a tu podcast, Exploradores de Conocimiento, donde la ciencia y la educación se ponen en acción. Y ahora vamos a descubrir cómo la ciencia transforma nuestra vida cotidiana y cómo los avances tecnológicos van moldeando el futuro. Vamos a explorar ahora el mundo de los materiales metálicos. Estos elementos que han acompañado a la humanidad desde las primeras civilizaciones hasta la era actual de los semiconductores y la exploración espacial. Desde los primeros utensilios de cobre hasta los componentes de los autos eléctricos y los chips que mueven nuestra era digital, como los celulares, las televisiones, los metales han sido los grandes protagonistas de la evolución humana. ¿Qué es lo que los hace tan especiales? Porque siguen siendo tan importantes, incluso en un mundo lleno de materiales nuevos. Pues bueno, vamos a descubrirlo. Y te voy a platicar qué son, cómo funcionan y sus propiedades. Los materiales metálicos están formados principalmente por átomos metálicos unidos mediante enlaces metálicos, un tipo de unión en la que los electrones se mueven libremente entre los átomos, como si fuera un mar de electrones. Esto les da propiedades únicas, como la conductividad eléctrica, la conductividad de calor también, su gran resistencia para fuerza, para esfuerzos, tienen brillo y ductilidad. Es decir, tienen una capacidad de deformarse sin romper y se pueden dividir en tres grandes grupos. Los metales ferrosos, que contienen hierro, como el acero o las fundiciones de hierro. Los no ferrosos, como el cobre, aluminio, titanio o zinc. Y aleaciones especiales, que son combinaciones de varios metales para lograr propiedades específicas. Imagínate, una lámina de oro puede ser tan delgada que deja pasar la luz. Una sola onza puede convertirse en una hoja de casi 9 metros cuadrados. Así nada más de lo que se puede extender en lámina. Y bueno, de acuerdo a sus propiedades, te voy a hablar de lo que es la conductividad eléctrica y térmica. Los metales son excelentes conductores porque los electrones libres se pueden mover fácilmente. Entonces, un ejemplo eléctrico es el cobre o la plata que se usan en cables, motores o circuitos. Un ejemplo de una aplicación térmica es el aluminio o el cobre que se usa en radiadores o en disipadores de calor de las computadoras. Incluso en la electrónica moderna, con los contactos de oro aseguran conexiones estables y resistentes a la corrosión. Un dato interesante es que la plata es el mejor metal conductor, pero el cobre es más barato y resistente, por eso es el más usado en los cables actualmente. Otra propiedad es la ductilidad y la maleabilidad. La ductilidad permite que se puedan estirar el metal en alambres, mientras que la maleabilidad permite aplanarlo en láminas sin romperlo. Un ejemplo es el aluminio en el papel metálico o el acero que se puede hacer en láminas y que lo puedes ver muchas veces cuando se transporta en rollos, pero puede servir para hacer puentes. O el oro que se puede utilizar en joyería, que puede ser moldeado fácilmente si se calienta. La combinación de esas dos propiedades hace que los metales sean ideales para procesos como el forjado, la extrusión o el estampado. Un dato curioso que tengo de eso es de que un solo gramo de oro puede estirarse hasta 3 kilómetros de alambre ultrafino. Así precisamente es de dúctil el oro. Y otra propiedad importante que te mencioné es la resistencia mecánica. Los metales resisten fuerzas, impactos o deformaciones. Por ejemplo, el acero estructural soporta los rascacielos y puentes. Tenemos la base de la estructura que es metálica. El titanio es ligero, pero a la vez tiene una alta resistencia y es ideal como para implantes médicos o componentes aeronáuticos. El níquel y el cromo se usan para resistir la corrosión y las altas temperaturas en los motores de avión, por ejemplo. Estas propiedades pueden modificarse mediante tratamientos térmicos como templado, recocido, entre otros, que son procesos que ayudan a cambiar la microestructura interna del metal y entonces puedes hacer que sea más dúctil o que sea más duro o que sea más resistente de acuerdo al tipo de tratamiento térmico. Pero ese es todo un área diferente que se maneja mucho en la parte de metalurgia. La verdad es que los metales están literalmente en todas partes, desde lo más cotidiano hasta las aplicaciones más sofisticadas. Por ejemplo, en la construcción y en la arquitectura, el acero es el esqueleto de nuestras ciudades. Se usan vigas, columnas, puentes. Prácticamente todo lo que tú ves de construcción tiene como base el acero. Y luego también tenemos, por ejemplo, el aluminio anodizado, que permite crear estructuras ligeras y resistentes a la intemperie, como las fachadas modernas o los marcos de las ventanas. Son de aluminio anodizado. En el diseño contemporáneo se combinan con vidrio o con materiales cerámicos para crear edificios más eficientes y sostenibles.
Un ejemplo icónico, por ejemplo, es la Torre Eiffel, que fue construida en 1889. Fue una proeza de la ingeniería metálica en su época y hoy sigue siendo un símbolo de innovación estructural. Otras aplicaciones, por ejemplo, la industria automotriz y el transporte. Los aluminios y, por ejemplo, el magnesio reducen el peso de los vehículos, mejorando la eficiencia energética. Entonces, muchos vehículos ahora tienen muchas piezas que son de aluminio y al pesar menos, entonces es mucho más fácil mover el carro, ¿sí? Por eso me refiero a la eficiencia energética. El motor tiene que hacer menos esfuerzo y entonces consume menos combustible porque el carro es más ligero. Los aceros de alta resistencia aumentan la seguridad en los choques, entonces sí te conviene que la carcasa de un carro sea de un acero de alta resistencia, por si tienes un choque, resista mejor el impacto, ¿sí? Y esa propiedad se le llama tenacidad. También tenemos el titanio y el níquel que se usan en motores y sistemas de escape de autos deportivos, por ejemplo. Y en la aeronáutica se tienen las superaleaciones que resisten temperaturas extremas en las turbinas. Ahí no se pueden utilizar aleaciones comunes porque quizás no aguantarían esas altas temperaturas. Un dato curioso es que el fuselaje del avión Boeing 787, el Dreamliner, usa una combinación de titanio y materiales compuestos para optimizar su peso y su durabilidad. Aquí estamos hablando de un material compuesto. Otra de sus aplicaciones en la electrónica y la energía, por ejemplo, lo que es el cobre, oro, plata y aluminio, son esenciales precisamente para los microchips, los cables, motores o transformadores. Entonces, básicamente vas a encontrar esos metales en tus celulares, en las televisiones y cualquier otro dispositivo electrónico. En energías renovables, los metales están jugando también un papel clave. El silicio se combina con metales conductores en paneles solares y también se utiliza en los semiconductores. El litio, níquel y cobalto son parte fundamental en la parte de baterías recargables. El cobre es esencial en las turbinas eólicas y cablado de alta eficiencia. La transición energética global depende tanto de la minería responsable como de la innovación en el reciclaje de los metales. Por eso es muy importante su manejo, su extracción y su manejo. Y por eso es importante que la minería se maneje desde un punto de vista sustentable, porque en muchas épocas tendía a contaminar mucho. Todavía existen minas que tienen mucha contaminación. Entonces, eso, se tiene que buscar maneras eficientes en las cuales no haya contaminación de agua y puedan precisamente ser más verdes con el ambiente. Y bueno, los metales están también en el arte, el diseño y la vida cotidiana. Desde esculturas de bronce y utensilios de acero inoxidable hasta instrumentos musicales de latón, los metales también tienen una dimensión estética. Su brillo, su textura y su durabilidad los hacen parte del arte, la moda y la cultura. Y bueno, también hay muchos avances de innovación en los metales. Por ejemplo, las aleaciones. Las aleaciones es cuando tienes combinaciones de metales para ajustar sus propiedades específicas. Entonces, por ejemplo, el bronce, que es algo muy común, es una aleación de cobre y estaño. Es la primera aleación utilizada en el ser humano. El latón es otra, que es el cobre y zinc, excelente para instrumentos musicales y válvulas. Tenemos aceros al carbono o aceros inoxidables, los cuales son de base hierro y tienen cierto porcentaje de carbono para ser considerados aceros. Y esos varían su composición de acuerdo si quieres resistir su impacto, su corrosión o su desgaste. Un acero inoxidable, por ejemplo, tiene cromo y ciertos porcentajes de cromo para los diferentes tipos de aceros inoxidables. Y los aceros al carbono pueden tener otros elementos como el manganeso, el magnesio, entre otros, que les dan diferentes propiedades. Y eso es parte de lo que se estudia en la metalurgia. Tienes también aleaciones ligeras de aluminio como magnesio o silicio, que son clave en la industria aeroespacial. O aleaciones que tienen memoria de forma, como el nitinol, que es una combinación de níquel y titanio, que recuerda su forma original y se usa en stents cardíacos y actuadores. Y bueno, te voy a hablar de los aceros inoxidables, porque básicamente esos aceros inoxidables fueron inventados a inicios del siglo XX, que son los que te platiqué que incluyen cromo. Que el cromo lo que hace es de que al estar en contacto con el oxígeno del ambiente, forma el óxido de cromo, que es una capa protectora para la oxidación del resto del acero. Entonces, los tipos más comunes de aceros inoxidables se clasifican en tres. Los austeníticos, que se clasifican en serie 3000, que son no magnéticos, quiere decir que un acero inoxidable no presenta magnetismo como los imanes, y son ideales para la cocina y la medicina. Los aceros inoxidables ferríticos, que son la serie 400, que son resistentes al calor y usados en los escapes de autos, por ejemplo. O los aceros inoxidables duplex, que combinan lo mejor de ambos tipos.
Esos usos pueden ser en quirófanos, en arquitectura moderna, plantas químicas o también mucho en la industria alimentaria. Pero también tenemos superaleaciones, diseñadas para mantener resistencia y estabilidad a altas temperaturas, a más de 1000 °C, usadas, por ejemplo, en turbinas de aviones, reactores nucleares, motores de cohetes y en centrales eléctricas, compuestas principalmente por elementos como níquel, cobalto, molibdeno y titanio, con estructuras cristalinas cuidadosamente controladas para poder tener un control de sus propiedades. Entonces, tú puedes ver que las superrelaciones utilizadas en la NASA, como el Inconel, se usan en los cohetes actualmente, como el Falcon de SpaceX o en los motores que te comenté de la NASA, por su resistencia al calor y la oxidación. Esa es una propiedad muy importante. Innovaciones más recientes en los metales, porque siguen existiendo por ser demasiado útiles en nuestra vida diaria, está la metalurgia digital, que se utiliza la IA en simulaciones computacionales que permite diseñar aleaciones con propiedades específicas sin necesidad de ensayo y error. Entonces se hacen ciertas simulaciones, las cuales se puede llegar a ver cómo puede quedar mejor la estructura cristalina y mejorar las propiedades. Ya que se tiene una simulación, entonces se pasa a la parte experimental. También se tiene impresión 3D de metales. Originalmente la impresión 3D empezó con polímeros, pero ahora permite fabricar piezas complejas para la medicina, la aviación o energía con una mínima pérdida de material, sin necesidad de utilizar otras propiedades o otros procesos, precisamente como la extrusión, la forja, etcétera. En la impresión 3D tú diseñas y puedes hacer tus pruebas y entonces imprimir exactamente lo que tú quieres en tu metal y tienes menos desperdicio. También tenemos nanometales, que son estructuras metálicas en escala nanométrica con propiedades cuánticas. Ya te había platicado en mis episodios anteriores sobre las propiedades como nanopartículas de oro, nanohilos de oro o nanopartículas de plata, o también películas ultra delgadas que son utilizadas para sensores ópticos y electrónicos. También hay metales sostenibles, los cuales están siendo investigados para la producción de acero verde utilizando hidrógeno en lugar de carbón y reduciendo emisiones de dióxido de carbono. Pero eso está en etapa de investigación. La verdad que el futuro de los materiales metálicos está ligado a tres grandes ejes. La sostenibilidad. Más del 70% del aluminio se recicla actualmente. La minería verde y la economía circular son prioridad. También la digitalización, el uso de lo que es del machine learning para diseñar nuevas aleaciones o predecir fallas estructurales. Y precisamente eso ahí es donde entra la simulación de la que te conté. Y la parte de la miniaturización. Quiere decir que son metales diseñados en nanoescala, aplicados en chips, en medicina o en energía, de los cuales ya he hablado en capítulos anteriores, de todo lo que implica la nanotecnología. Los metales no van a desaparecer, solo van a evolucionar. Su historia es la historia misma del proceso tecnológico que nosotros tenemos actualmente. Y gran parte del progreso que existe actualmente en la electrónica se debe a los metales. Los materiales metálicos han sido y son y seguirán siendo el corazón de la ingeniería. Desde la edad de bronce hasta la era actual de los satélites, nos han dado herramientas, estructuras y tecnología para avanzar. En el próximo episodio vamos a explorar otro tipo de materiales fascinantes, que son los cerámicos, tan duros como el diamante y tan resistentes al calor como los escudos térmicos de una nave espacial. Si te gustó este episodio, compártelo y cuéntame de qué otro material quisiera que habláramos en los próximos capítulos. Recuerda, sigue explorando, sigue investigando. Aquí siempre estamos precisamente para aprender y para yo también aprender con ustedes. Siempre hágame sugerencias, estoy dispuesta a escuchar. Soy Dalia Chávez, host de el podcast Explorador de Conocimiento. Hasta la próxima.